Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy en Booking Facts. Soy Miriam Carrión. Hoy tenemos el placer de presentar a la provincia de Cádiz a través de su patronato de turismo en el webinar Cádiz 3000 historias, donde vais a ver que la provincia de Cádiz tiene mucho más que sol y playa. Vamos a hacer un repasito por todos los recursos culturales de la mano de María Jesús García Valdivia del patronato de turismo y posteriormente vamos a contar con Vanessa Alonso de la empresa turística Descubre el Sur y donde ella os anticipará también productos que podéis vender. María Jesús, cuando quiera, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la provincia de Cádiz online y, por supuesto, muchísimas gracias por conectaros, por estar ahí y por tener interés por conocer nuestra oferta cultural y tan amplia y tan rica. Y bueno, pues hemos llamado a este webinar Cádiz 3000 historias. Evidentemente, como yo decía en el texto de invitación a que os unierais hoy, 3000 historias, sí, historias de fenicios y romanos, historias de ida y vuelta, de libertad y constitución, historias de atunes en el paraíso, de vinos que sanan, de duendes y embrujos y de caballos que bailan. Y sobre todo esto vamos a hablar de Cádiz y de la historia un poco y la cultura de Cádiz. Pues, ¿por qué? Pues porque la provincia de Cádiz tiene más de 3000 años de historia y porque ha sido una importante encrucijada de camino. Por una parte ha sido puente entre Europa y África y por otra ha sido es la puerta entre el Mediterráneo y el Atlántico, ¿no? Y entonces, bueno, pues quizás sea esta la mejor explicación de la cantidad de civilizaciones y culturas que han pasado por aquí. Y por supuesto, de su temprano poblamiento, ¿no? La riqueza también que tenemos de yacimientos arqueológicos y que vienen desde la prehistoria, donde quedan todavía pues, restos por aquí de cuevas con pinturas rupestres, de abrigos, de zonas de enterramientos prehistóricos, con menires, con dólmenes, pero bueno, yo me quiero centrar en varios aspectos completos de la oferta cultural, lo que es muy amplia, como digo, y que va, bueno, pues desde lo que es puramente el patrimonio de la provincia, los monumentos, etcétera, lo que son rutas culturales completas y luego, bueno, pues la oferta de gastronomía, el flamenco, el mundo y la cultura del caballo y del toro, que en esta provincia pues ofrece muchísimas actividades interesantes para conocer. Bien, pues empezamos por lo que más nos define, que es la cultura fenicia. La ruta fenicia, que como vuelvo a comentaros, Cádiz tiene más de 3000 años de historia. La capital de Cádiz, la ciudad, es la ciudad más antigua de Europa, que fue precisamente, pues eso, fundada por los fenicios. Los fenicios, que curiosamente no sé si sabéis, pero la palabra fenicio viene, o sea, fueron los griegos los que llamaron a este pueblo que llegaron en barco por el Mediterráneo, desde Tiro, que es, bueno, un poco la zona que es ahora Siria, ¿no? Y llegaron en un barco, pasaron el estrecho de Gibraltar y se aposentaron aquí en un conjunto de lo que era el antiguo Cádiz, de pequeñas islas, ¿no? Entonces los griegos llamaron a estos señores fenicios porque fenicio significa hombre de púrpura y entonces se le llamaban así porque iban vestidos con unas ropas, unas togas de ese color que teñían además con un tinte que extraían de un molusco que se llama cañaillas, que además, curiosamente, por supuesto, es un molusco que por aquí, por las costas nuestras, se puede coger y que nosotros comemos muy a menudo. Entonces, bueno, pues la llegada de los fenicios hace más de 3000 años, pues supuso un antes y un después en la historia de esta provincia, ¿no? Entonces, en esta ruta fenicia, nuestro punto de partida va a ser la ciudad de Cádiz. Aquí hay tres zonas que componen esta ruta. Tenemos Cádiz,
tenemos el puerto de Santa María y una parte en San Fernando, que es la población que tenemos aquí tan cercana. Bien, pues en Cádiz, cuando hagáis una visita a la ciudad de Cádiz, que en la época fenicia se llamaba Gadir, podéis visitar, por ejemplo, precisamente esta que estáis viendo en esta foto, que es el yacimiento Gadir. Este yacimiento está en todo el centro de la ciudad. Se descubrió un poco casualmente cuando se estaban haciendo unas obras de restauración de un edificio para convertirlo en lo que hoy es un teatro, el teatro de títeres, además, una tradición muy de Cádiz también. Bueno, pues ahí se encontraron en las excavaciones este yacimiento y este yacimiento no es otra cosa bueno, pues que lo que siempre se ha dicho y que gente no creía, que Cádiz es la ciudad más antigua de Europa. Estos son restos de la antigua Gadir y en ellas pues se pueden ver, bueno, trazados de calles, viviendas, utensilios, hay huellas incluso fosilizadas de algunos animales y también hay una factoría para lo que era la manufactura pesquera o sobre todo las salazones, ¿no?, que forma parte mucho de la tradición aquí en la provincia, ¿no? Entonces, bueno, la duración de este yacimiento dura entre 20 y 30 minutos, se va por esas pasarelas de cristal y luego tiene unas pantallas que podéis ver ahí, donde hay reconstrucciones también virtuales de cómo era la zona, la ciudad y cómo eran las casas y las construcciones, ¿no? La verdad que es un yacimiento bastante importante y bastante entretenido para ver, ¿no? Luego, en la misma ciudad de Cádiz, si continuamos esta ruta, no podéis perderos la visita al Museo de Cádiz. El Museo de Cádiz, el Museo Arqueológico, pero vamos, el Museo de Cádiz tiene recogidos fondos arqueológicos de todas las épocas y de todas las civilizaciones que han pasado por aquí, pero fundamentalmente de la época fenicia y de la época romana también. Esto que estáis viendo está en el Museo de Cádiz y son dos sarcófagos antropoides, ¿eh? Son dos sarcófagos de un hombre y de una mujer de época fenicia que se encontraron en dos puntos diferentes de la ciudad de Cádiz y que, bueno, pues ahora mismo son un poco la joya de la corona en este museo, porque además, de hecho, forman parte de un grupo, hay muy pocos sarcófagos de fenicios en todo el mundo, ¿no? Curiosamente, se encuentran algunos en Beirut, otros en Cartago y otros en el Louvre, ¿no? Y estos dos que tenemos aquí. La verdad que la visita al museo ayuda mucho a conocer la historia fenicia de la ciudad, ¿no? Luego, bueno, pues continuando un poco en la ruta, tendríamos que ir a la zona de San Fernando. Allí se encuentra en una isla, un islote llamado la isla de Santi Petri, se encuentra ese castillo, que evidentemente es posterior, pero es que esa isla de Santi Petri es significativa porque allí había un templo del dios fenicio más conocido, que es Melcar. Entonces, bueno, pues desde ese poblado de Santi Petri, de esa zona, hay una empresa que se llama Albarco, que bueno, podéis, los que nos visiten pueden ir con ese barco, pueden cruzar, como veis, hacia lo que es ese islote donde estuvo una vez el templo del dios Melcar, que además tenía un oráculo y, bueno, pues por aquí venía gente muy ilustre que lo visitaron, entre ellos parece ser que Aníbal y Julio César, ¿eh? Entonces, con ese barco podéis hacer esa pequeña excursión que es muy interesante y ya de camino conocer las instalaciones y el castillo, que por supuesto, como digo, es bastante posterior, es del siglo XVII. Luego de esta zona de San Fernando, podríamos ir al otro punto interesante, que es en el puerto de Santa María. Hay un yacimiento arqueológico que se llama Castillo de Doña Blanca. Entonces, se puede visitar. Y lo que sí es que hay que hacer la reserva para grupos normalmente a un teléfono. Entonces, bueno, yo os puedo más adelante proporcionar, por supuesto, los teléfonos, ¿no?, que necesitéis. Entonces, bueno, pues así, con esas visitas de esos centros,
y, como digo, del museo, del yacimiento, etcétera, pues se puede hacer una visita que evidentemente se puede completar en la propia ciudad de Cádiz con visitas de otras cosas para conocer múltiples cosas, ¿no? Y completar y conocer un poquito cuáles son nuestros orígenes y a qué se dedicaron aquí los fenicios, que fundamentalmente fue al comercio, ¿no? Fue una época de bastante esplendor comercial en la provincia de Cádiz y sobre todo en lo que es la provincia y la ciudad de Cádiz, ¿no? Bien, pues la siguiente ruta que os propongo es la ruta romana. También, evidentemente, la civilización romana se aposentó aquí en el siglo III a.C. Entonces, bueno, pues los romanos, evidentemente, esta zona era muy estratégica para ellas, tanto económica como política como comercialmente. No solo porque controlaban un poco el valle del Guadalquivir. Sabéis que el Guadalquivir pues, desemboca en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda y también lo que era, por supuesto, el estrecho. Entonces, bueno, pues también esa riqueza de la civilización romana ha dejado también huella por aquí, por toda la provincia. Incluso podríamos hablar de la ruta romana dividida en una parte, por así decirlo, una ruta costera. Esa ruta costera tocaría de nuevo Cádiz, Tarifa y el yacimiento de Cartella, que está en San Roque. San Roque ya es la zona del campo de Gibraltar que da al Mediterráneo, ¿vale? Esto que veis aquí es el yacimiento de Baelo Claudia, que está en Bolonia, la playa de Bolonia, que es lo que veis al fondo, en Tarifa, al sur, ¿de acuerdo? Este yacimiento arqueológico es uno de los más importantes de la península, por su, como digo, por su estrategia, por lo que significaba para los romanos este punto, ¿no? Se creó una ciudad romana absolutamente completa, fue en la época de Claudio, el emperador Claudio, que algunos conocemos de la serie aquella tan estupenda que había en la tele, y fue del siglo II a.C. Entonces, bueno, pues la ciudad cuenta con un foro, como veis ahí, y la estatua de Claudio, y cuenta pues con templos, con capitolios, con basílicas, con termas, con calles, acueductos, un teatro magnífico también. O sea, es una ciudad muy completa y se siguen conociendo cosas nuevas, ¿no? Y, por supuesto, una fábrica de salazones, que bueno, es una de los, como digo, de las industrias que ya comenzaron los fenicios. En Cádiz también hay una fábrica de salazones y que continuaron los romanos por toda la costa gaditana. Y aquí en este yacimiento podéis encontrar. El yacimiento, evidentemente, tiene un centro de visitantes magnífico y para comprender y conocer mejor lo que era esta ciudad y luego una visita. Entonces se puede hacer esta visita e incluso pues, se puede aprovechar, ya que estamos cerca de Tarifa, para hacer una excursión estupenda que sale de Tarifa, que se hace en barco. Es una excursión que sale por el estrecho de Gibraltar para el avistamiento de delfines y ballenas. O sea que es una visita que se puede ofrecer y completar y ya conocer, dar una vuelta y un paseo por la ciudad de Tarifa, que también tiene mucha riqueza cultural que ofrecer y gastronómica sobre todo. Bien, pues como digo, Tarifa es un punto de la ruta romana y Cádiz, la capital, como comentaba, también. Cádiz tiene como digo, el museo, que también podéis contemplar ahí muchísimas cosas que se han encontrado de fondos arqueológicos. Tenéis el Teatro Romano. El Teatro Romano, la visita es gratuita, se entra por el centro, tiene un centro de visitantes también, un centro de interpretación, y se hace con una serie de maquetas muy interesantes y se explica también un poco la historia del teatro, porque como podéis ver, el teatro a la luz solo queda una parte. El teatro parece ser que es el segundo más grande de España, pero se encuentra debajo de un barrio, que es el barrio del Pópulo, curiosamente el barrio medieval de la ciudad,
en su gran mayoría. Entonces, solamente se puede ver una parte del graderío y luego alguna zona interna de galerías y cáveas, ¿no? Pero bueno, la visita del centro y luego se sale al exterior para ver y por dentro lo que se puede visitar del teatro es bastante interesante. Luego, bueno, pues de Tarifa y de Cádiz nos vamos al interior. Esta sería la ruta de interior, de la ruta romana. Aquí tenemos la calzada, las cloacas romanas. Medina es un pueblo del interior de la provincia que tiene un conjunto arqueológico completo romano, con las cloacas, que es esto que veis aquí. Por supuesto, tiene también una calzada romana, tiene un museo arqueológico y todo ese conjunto es muy interesante de conocer cómo se desarrolló la civilización romana también hacia dentro de la provincia. Luego de la calzada, luego de esta parte de Medina, podéis seguir hacia el interior y en lo que es ya la Sierra de Cádiz tenéis una calzada romana que une dos pueblos. Esto es una ruta, por ejemplo, de senderismo. Se puede hacer porque es un paseo de 3,5 kilómetros y es una calzada romana que sigue manteniéndose en muy buen estado de conservación y que une dos pueblos de la sierra, Benaucá y Ubrique. Así que estando de paseo por la Sierra de Cádiz o por la ruta de los Pueblos Blancos, es una oferta estupenda de conocer, de andar por encima de una calzada romana que existe todavía, ¿no? Bueno, y ya, como digo, para terminar, en la ruta de la costa, que se me pasó decirlo, tenéis también el yacimiento de Cartella, que pertenece al municipio de San Roque. También es de origen fenicio, también tuvo mucha importancia militar por la zona, era un puerto comercial prácticamente del estrecho de Gibraltar, también guarda toda la tradición de salazones y conserveras, unas piscinas, curiosamente, porque pertenecían a la parte de las termas, ¿no? Y un templo también el teatro, también se pueden visitar, pero aquí sí que hay que llamar por teléfono y hacer una cita previa, ¿vale? Y también es para grupos normalmente, no para individuales. Bien, pues después de esta ruta romana pasamos a hablar de la ruta de castillos y fronteras, porque claro, ya con la época de la presencia islámica, aquí en la época del Andaluz, como sabéis, aquí en Andalucía, pues la zona se llenó también como forma defensiva y sobre todo porque, bueno, en las guerras que se produjeron entre musulmanes y cristianos, todo el territorio gaditano se sembró de castillos, fortalezas, torres vigías, alcázares, alcazabas, y tanto en la costa como el interior. Esto que veis aquí es el pueblo de Olvera, está en la Sierra de Cádiz y, aparte de ser un pueblo blanco maravilloso y precioso para visitar, que tiene además un aceite muy rico que tenéis que ir a probar y degustar, tenéis ahí a la derecha el castillo, que también es un museo, es un castillo de la época nazarí y es un museo, el Museo de la Frontera. La verdad que tiene dentro una exposición muy interesante y muy curiosa. Los castillos hay, como digo, por toda la provincia. En toda la ruta de la costa tenéis castillo para visitar, empezando por Sanlúcar de Barrameda, el castillo de Santiago, que ahí tenéis bueno, ese castillo lo visitó Cristóbal Colón, lo visitó la reina Isabel la Católica, claro, que dicen que, bueno, que desde ese castillo fue la primera vez que vio el mar, en una visita que hizo aquí. Este que veis es el castillo de Rota, el castillo de Luna, vamos. El castillo de Luna se llama en la población de Rota. También es visitable. Todos los castillos de los que os hablo se pueden visitar, nada más que tenéis que contactar con las oficinas de turismo y bueno, hacer la visita, contactar los horarios para conocer
los horarios para poder visitarlo. Además, está en perfectas condiciones. Este castillo es, creo recordar, del siglo XIII, es de los más medievales que existen, es muy importante. Luego, a continuación, tenemos el castillo del puerto de Santa María. Si seguimos la línea de la costa, el castillo del puerto de Santa María es el castillo de San Marcos. Este castillo, aparte de la importancia que tiene también, organiza eventos, organiza catas, cenas de todo tipo. Y dentro, en su interior, porque este castillo lo regenta, unas bodegas, las bodegas Caballero. Entonces, esas bodegas también hacen, evidentemente, visitas por las bodegas. O sea que en un mismo recinto tenéis la posibilidad de ver el castillo, conocer su historia y luego enlazar con una visita, una cata. Y bueno, para los que tengáis clientes que quieran organizar eventos muy especiales, desde congresos, reuniones, incentivos, cenas especiales, cenas profesionales. El castillo de San Marcos, en el puerto de Santa María, es un sitio estupendo. Bien, si seguimos del puerto hacia Jerez, ya en el interior, tenéis el Alcázar medieval de Jerez, que bueno, tiene dentro una mezquita y bueno, pues también podéis ver en una torre de un edificio barroco que hay en su interior, hay una cámara oscura. En el Alcázar también hay unos baños árabes. Por supuesto, la visita recoge todas las instalaciones, todos los restos que podéis ver ahí de lo que es el Alcázar de Jerez de la Frontera, que además es la segunda, junto con Cádiz, las dos ciudades más importantes de la provincia, diría, importantes en el sentido del patrimonio, ¿no? Y patrimonio cultural, arqueológico, etcétera. Bien, siguiendo por la provincia, tendríamos que parar en Cádiz para ver tanto fortalezas como el Castillo de Santa Catalina o el Castillo de San Sebastián, seguir hacia Tarifa, en la costa, para ver el Castillo de Guzmán el Bueno y por el interior, pues aparte de Jerez de la Frontera, como tenéis Arcos de la Frontera, que es un poco la puerta de la ruta de los pueblos blancos, pero ahí tenéis la fortaleza, se ve bien el castillo. El problema es que, claro, en Arcos, por ejemplo, esto es privado. Entonces sí que es verdad que abren algunos días al año y que hay que reservar con cita previa. De todas formas, solo la ciudad de Arcos merece una visita. Y luego continuar por Olvera, que es la primera foto que habéis visto, Zahara de la Sierra, Jimena de la Frontera o Castellar de la Frontera. Por ejemplo, este pueblo que ya está en la zona del campo de Gibraltar, este recinto amurallado que se conserva perfectamente, tiene dentro al pueblo. O sea, todo el recinto, el castillo y todas las murallas rodean y tienen en su interior al pueblo de Castellar Viejo, que se llama. Ya de por sí solo, como digo, también el pueblo merece una visita. Entonces, bueno, pues continuando un poco otras rutas, podemos pararnos en la ruta americana. La ruta americana, evidentemente, nos deja en la provincia pues toda la época que supuso, o sea, todo lo que supuso el descubrimiento de América. Entonces, esto supuso una época de esplendor comercial porque tanto el puerto de Cádiz como el puerto de Sanlúcar de Barrameda, el puerto de Santa María, la ciudad, fueron puertos de destino y de salida y llegada, diríamos, de los barcos que iban a América y que traían todas las riquezas a España, ¿no? Entonces, durante ese siglo, esta provincia fue un lugar de esplendor y bueno, y esta ruta que proponemos empieza su recorrido también en Cádiz porque precisamente, como digo, porque en esa época, bueno, pues el esplendor se manifestó pues en la arquitectura fundamentalmente y en edificios tan emblemáticos como la catedral, que de hecho se pudo construir gracias a las riquezas que venían de América, ¿no? En esos barcos. Entonces ahí en la catedral, aparte de la visita
que podéis hacer para conocer la catedral, podéis subir a la torre de Poniente, que es la primera torre que tenéis a la derecha, que desde ahí se ven unas... Hombre, se puede subir, pero claro, hay que subir a pie, así que se requiere estar un poquito en forma, vamos. A lo mejor no todo el mundo puede subir, pero merece la pena llegar hasta arriba para ver las magníficas vistas que hay desde esa torre, ¿no? Luego, la ciudad se llenó de casas señoriales, de palacios, y esas casas señoriales y palacios, sobre todo las casas de los comerciantes ricos que tenían barcos en el puerto, se llenaron de torres vigía. Se le llamaban torres vigía porque evidentemente desde las torres podían vigilar la entrada de sus barcos cuando llegaban al puerto de Cádiz, al muelle. Nosotros lo llamamos aquí el muelle de Cádiz. Entonces, bueno, una de las torres más significativas es la Torre Tavira. Es la torre que se encuentra en el punto más alto de la ciudad. Hoy la Torre Tavira está convertida en un recurso turístico muy importante porque lleva dentro una cámara oscura que podéis visitar y que muestra la ciudad en directo. Es estupenda, ¿eh? Así que también tienen unos horarios y todo eso podemos facilitaros para las visitas. ¿Vale? Estas son las casas de Cádiz con sus torres vigías maravillosas. Y esta ruta americana que va a Cádiz, el puerto de Santa María y Sanlúcar, en Sanlúcar de Barrameda, se detiene en el Palacio de los Guzmanes, que es bastante interesante de conocer y que hoy en día además tiene una hospedería. También se puede visitar. Bien, la siguiente ruta, ya termino con esto, con las rutas, es la ruta de la Constitución de Cádiz. Todos sabéis que aquí se firmó la Constitución de 1812 y que fue una zona de una época de eso, de libertad y de Constitución. Aquí en esta ruta podéis hacer un recorrido por algunos de los centros significativos que tuvieron interés para la proclamación de la Constitución. Este es el Monumento a la Constitución, en la Plaza de España. Este es el Oratorio de San Felipe Neri, donde podéis visitar y conocer la historia de cómo se redactó aquí y se proclamó la Constitución de 1812. Al lado de este oratorio tenéis un centro de interpretación de la PEPA 2012, que os recomiendo que completéis la visita, el centro, el oratorio y al lado del oratorio el Museo de las Cortes. Aquí tenéis, entre otras cosas, este ejemplar de una maqueta de Cádiz en el siglo XVIII, muy bonita, la verdad, muy, muy interesante así para conocer, ¿vale? Y luego en San Fernando, que es la otra ciudad constitucional, fue donde se constituyeron las Cortes. Las primeras Cortes, eso fue anterior a la Constitución, y que podéis visitar también el Teatro Real de las Cortes. Por cierto, no sé si conocéis la anécdota que dicen que, bueno, durante la época en esa época estábamos asediados por los franceses y entonces, pues, parece ser que, claro, como había problemas de alimentos que no llegaban, aquí la costumbre de hacer las tortillas de patata, evidentemente. Entonces, parece ser que dicen que de esa época de la invasión napoleónica nació la tortilla francesa aquí en Cádiz, en una fonda, porque, claro, al faltarle patatas, pues se apañaron simplemente haciendo tortilla con los huevos. Esa es un poco la historia que cuentan. Bien, aquí en San Fernando tenéis una fiesta que se puede ver el 24 de septiembre, que es una recreación histórica de la defensa que hizo San Fernando ante las tropas de Napoleón, ¿vale? De todas formas, tenéis muchísimos eventos culturales a lo largo del año. Este es el Teatro Falla, aquí, aparte del Carnaval de Cádiz, que es uno de los eventos culturales más importantes, tenéis también festivales de teatro, de música, de jazz, de cine, Festival Iberoamericano de Teatro, festivales de jazz por la provincia, otras recreaciones históricas, está también en un pueblo de la Sierra, en Algodonales, que es la lucha de la guerra, diríamos,
una lucha que hubo el 2 de mayo del pueblo de Algodonales contra las tropas francesas. Entonces, bueno, todas estas rutas la vais a poder hacer también a través de empresas turísticas, de agencias, como Descubre el Sur, como Andalucía Tour Travel, Cádiz en Ruta. Hay muchas agencias o empresas de visitas guiadas, teatralizadas, por ejemplo, del Cádiz de 1812 o del Cádiz romano. Entonces, hay empresas que hacen visitas teatralizadas por las distintas rutas más culturales. Bueno, pues otro aspecto que os quería hablar un poquito así por encima es la gastronomía, evidentemente. Cádiz es una ciudad con una provincia, perdón, con una riqueza gastronómica importante y bueno, pues esto que veis aquí es una tortillita de camarones, que es uno de los platos más típicos, sobre todo de la zona de Cádiz y la Bahía, y uno de nuestros productos estrella, que es el atún de almadraba. El atún de almadraba se pesca en toda la costa. La almadraba es un arte de pesca milenario que ya hacían los fenicios, precisamente, que fueron los que nos dejaron esta cultura tan bonita, ¿no? Este arte de pesca, sobre todo tan natural y ecológico, porque no destruye los fondos marinos. Luego, bueno, pues tenemos para hacer, en cuanto al atún, tenéis algunas fiestas gastronómicas importantes y rutas del atún, que os digo porque son ahora en mayo y junio y os pueden interesar. En Zahara de los Atunes es del 16 al 20 de mayo, en Barbate del 9 al 13, en Conil del 4 de mayo al 4 de junio y en Tarifa del 25 de mayo al 6 de junio. En esa ruta podéis visitar esas poblaciones que vais a encontrar todo tipo de degustaciones, rutas de tapas, podéis asistir a un ronqueo del atún, visitar las conserveras, que en Barbate, por ejemplo, hay varias y son muy interesantes para conocer cómo se hacen las conservas y las salazones. Luego tenéis también otros productos interesantes, sobre todo en la Sierra de Cádiz, que son los quesos y los aceites. Entonces, para ver, por ejemplo, cómo se hace el famoso queso payollo, tenéis el centro de interpretación del queso payollo en Villaluenga. Pero luego también tenéis un museo del queso en el Bosque, el Museo del Queso, donde os explican cómo se hacen los quesos. Son todos quesos artesanales, quesos de cabra, muchos de ellos de cabra payoya, de ahí el nombre, otros son de oveja merina, grazalameña, y entonces, bueno, pues tenéis algunas actividades en torno al queso muy interesantes. Hay una feria del queso en Villaluenga, que curiosamente se celebró este fin de semana, o sea que es en abril. Hay una visita en la zona de Rota, hay una quesería que se llama El Bucarito, ahí tenéis unas visitas, podéis hacer visitas en grupos o individuales con niños. Entonces se hace una visita por la quesería, se explica cómo se hace el queso, hay demostraciones, degustaciones muy interesantes. También con el aceite tenéis una visita a una almazara en Zahara de la Sierra y que también hacen catas, hacen desayunos, todo alrededor del aceite. Es una almazara antigua con los molinos, tal como eran hace muchísimos años. También se celebran ferias del aceite en la Sierra de Cádiz. También tenemos otro producto importantísimo para nosotros, que es la sal. La bahía de Cádiz está rodeada de salinas en el puerto de Santa María, en San Fernando, en Chiclana, y algunas salinas hacen también eventos, recorridos, visitas, despesques, comidas. Se puede comprar sal, como la salina San Vicente o la salina de Chiclana. Y también, curiosamente, tenemos una salina en el interior, en un pueblo de la sierra, están las salinas romanas de Ituzi, que es un pueblo romano antiguo, también hay restos arqueológicos allí, en Prado del Rey. Esas salinas son visitables. También tengo el contacto porque hay que llamar para hacer una cita previa, etcétera, ¿vale? Bien. En cuanto a otro producto que ahora mismo también está bastante más de moda son las algas. Evidentemente, teniendo la bahía de Cádiz y las salinas, los esteros, tenemos bastante algas y se están produciendo y vendiendo las algas.
Entonces, bueno, el primero que dio a conocer un poco también ese producto o empezó a utilizar más este producto y concretamente el Plancton, sabéis que fue Ángel León. Ángel León es un cocinero de la provincia, del puerto de Santa María. Aquí tiene su restaurante a Poniente, que recientemente ha sido galardonado con 3 estrellas Michelin. Él está haciendo unos productos todos a base de algas y de plancton. Productos como el marisco, maravilloso, la carne de retinto, que esta es una ternera autóctona de aquí, que también ahora está adquiriendo mucho poderío, por decirlo así. Entonces es una gastronomía bastante variada con productos de dulces también de origen árabe, como esto que se llama alfajor, que es muy típico de Medina. Y todo esto acompañado de los vinos de Jerez. Evidentemente, como decía Alexander Fleming, el científico descubridor de la penicilina, tiene una frase muy famosa que decía: la penicilina cura las enfermedades y el vino de Jerez resucita a los muertos. Pues es verdad, no podemos venir a la provincia de Cádiz y no ir a Jerez de la Frontera, por muchos motivos, tanto culturales como hemos visto, pero sobre todo por la enología, por visitar las bodegas, que se llaman catedrales, las catedrales de vino, por hacer degustaciones, catas, por pasear por las viñas, por hacer desayunos en las viñas o paseos a caballo, que todo esto también hay diferentes empresas turísticas y agencias, Spirit Cherry, Madrid Jerez, Enocherry, que pueden facilitaros unas experiencias en torno al vino de Jerez maravillosas, así como terminar en la ciudad de Jerez haciendo la ruta de los tabancos, que son unas antiguas tabernas y despachos de vino que se conservan y que son preciosos para degustar vinos y gastronomía, ¿no? Y luego, bueno, pues la relación que tiene Jerez, sobre todo el vino, con el arte. Curiosamente, las propias bodegas de Jerez, algunas de ellas son obras de arte desde un punto de vista arquitectónico, pero es que muchas, literalmente, como estas bodegas tradición, contienen una pinacoteca, una colección de pintura española de varios siglos, absolutamente imprescindible, vamos. Así como también en Bodegas Esteve tenéis una colección de grabados de Picasso. Entonces, bueno, pues son bodegas que hay que conocer y visitar, y luego, bueno, pues ya simplemente comentaros aspectos importantes de nuestra cultura, ¿no? Como es el flamenco, donde aquí también podéis llegar a sitios, tenemos peñas donde se puede escuchar flamenco y actuaciones o festivales tan importantes como el Festival de Flamenco de Jerez, la Fiesta de la Bulería también en Jerez, que son dos de los eventos flamencos más importantes de la provincia, ¿no? Hacer rutas relacionadas con personas tan importantes como Camarón de la Isla, cuya ruta se recorre por San Fernando. La oficina de turismo del ayuntamiento tiene toda la información, pues hace un recorrido en la ciudad de San Fernando por todos aquellos lugares relacionados con Camarón, con su vida. Y también pasa igual con Paco de Lucía en Algeciras, también tiene su ruta. Y luego, bueno, pues una cosa muy tradicional también de Jerez son las zambombas. La zambomba es una tradición que se realiza en invierno prácticamente, bueno, es el mes de diciembre, se hace antes de Navidad, y que, bueno, pues su origen lo tienen en convivencias que se organizaban en los patios de las casas de vecinos, donde se compartía el vino, los bailes, los cantes, la comida, y bueno, eso ha perdurado en el tiempo y ahora pues se realizan, y es un atractivo turístico de primer orden, porque lo mismo se hacen en patios, en casas, en la calle, como veis, en sitios más cerrados, pero bueno, que son fiestas muy alegres, muy bonitas y que forman parte también de nuestra tradición cultural. Bien, pues para completar este recorrido cultural por la provincia, esto que veis aquí es la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. El mundo del caballo y también del toro tienen una importancia muy grande en la provincia de Cádiz, y tenéis bastantes recursos para conocer precisamente esto. Esto es la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre en Jerez de la Frontera. Hace un espectáculo que se llaman
como bailan los caballos andaluces. Y evidentemente esto es para no perdérselo. Luego también en Jerez, hacia las afueras, está la yeguada La Cartuja. Son caballos cartujanos, que son caballos que se criaban en la Cartuja de Jerez desde el siglo XV. También tienen un espectáculo y es interesante también conocer este recurso, ¿no? Luego, en cuanto a lo largo de la zona, tanto de Jerez como de Medina en el interior, hay varias ganaderías, de las ganaderías que siempre han existido aquí, de toros y de caballos, como la ganadería de Domecq, la finca Bohórquez, Cebada Gago. Estas fincas están abiertas al público, ofrecen visitas para conocer tanto los caballos como los toros en libertad, y como a campo abierto, que también ofrece en un momento dado, si queréis, almuerzos, recorridos. Entonces, bueno, creo que son recursos muy interesantes para conocer todo lo que es el mundo del caballo y del toro. Esto que veis aquí en el puerto de Santa María también está relacionado con el toro, en este caso con el toro de Osborne, que todos conocéis. En las bodegas Osborne del puerto de Santa María se ha abierto este espacio expositivo muy curioso en el que se pueden comprobar, pues son obras de artistas, pintores, escritores, dibujantes, grafistas, bueno, todo tipo de artistas que han querido hacer como un homenaje al toro de Osborne, y todas esas piezas son tan interesantes, se exponen en este espacio. Entonces, es una visita muy interesante ver la bodega por un lado, claro, conocer las bodegas de Osborne y este espacio expositivo. Y luego, entre los eventos más importantes que se hacen en torno al caballo, tenéis la Feria del Caballo de Jerez, que este año es del 5 al 12, y las carreras de caballo de San Lucas de Barrameda, que como veis se hacen en la playa. Se hacen en la playa con la puesta de sol en el mes de agosto y tiene dos ciclos, diríamos, en dos momentos. El primer ciclo este año es el 8, 9 y 10 de agosto, y el segundo el 22, el 23 y el 24. Y entonces, bueno, la verdad que es un espectáculo digno de verse y de asistir, ¿vale? Y bueno, ya termino, que creo que me he pasado de tiempo, y bueno, simplemente también comentaros un poco la importancia de la artesanía en la provincia en cuanto a cerámica, cestería y sobre todo la piel de Ubrique. En el pueblo de Ubrique es donde se están realizando ahora mismo piezas de piel de forma artesanal, que además están vendiendo las grandes marcas. Y las mantas en Grazalema es otro de los productos también de artesanía más interesantes, mantas de lana de oveja, también de una calidad estupenda. Y son dos recursos que tenéis en esos pueblos y que podéis conocer si queréis saber cómo se hacen las mantas o cómo se hacen los artículos de piel. Y bueno, creo que me he dejado muchas cosas en el tintero, pero os agradezco la paciencia y muchísimas gracias. Todo lo que necesitéis saber podéis preguntármelo después y, por supuesto, tened por seguro que os pasaré contactos de todas aquellas empresas o recursos turísticos de los que tengáis interés en profundizar o que puedan ser de interés para vuestros clientes. Así que muchísimas gracias y nada, aquí estoy a vuestra disposición. Ahora os dejo con Vanessa Alonso, de una empresa de aquí de Cádiz, una empresa turística, Descubre el Sur, que ella, bueno, pues os va a hablar de esas posibilidades y de esos paquetes o de esas rutas que podéis hacer. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, María Jesús. Buenos días a todos. Mi nombre es Vanessa Alonso. Vengo de la empresa Descubre el Sur. Es la primera empresa en Cádiz y pionera en Andalucía en ofrecer a empresas y viajeros todo tipo de actividades. Ay, que no se ve mi pantalla. Ahora. Perfecto. Un segundito que activo la presentación. Ahí. Como os decía, es la primera empresa en Cádiz y pionera en Andalucía que ofrece a empresas y viajeros todo tipo de actividades, todo tipo de visitas y de experiencias que podáis imaginar, bueno, tanto en la comunidad andaluza, lo que pasa que hoy estamos para hablar de Cádiz, como en el norte de Marruecos. Y además somos pioneros en turismo accesible. No sé si alguna de las agencias y turoperadores que estáis conectados trabajáis este microsegmento.
pero nosotros llevamos desde 2006 derribando todas las barreras físicas, sensoriales, psíquicas y cognitivas, que tendemos a pensar que turismo accesible es un señor en una silla de ruedas y turismo accesible es realizar rutas para sordos, invidentes, mudos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como mi compañera María Jesús prácticamente ya lo ha dicho todo, yo lo que voy a hablar un poco va a ser del producto. Lo que he querido hacer una presentación de 15 productos que he dividido en éxito y descubrimiento, dependiendo de si son productos ya consolidados o si son productos menos conocidos o de nuevo lanzamiento. Quiero dejar también muy claro que la clave del éxito en la provincia de Cádiz, como en cualquier otro sitio, es una mezcla de producto y profesionalidad. Es verdad que muchas veces las agencias nos decís que hay ciertos productos que no se venden bien, pero también tenéis que tener en cuenta que a lo mejor a veces incorrectamente tratamos ciertas localidades o ciertos productos de manera con menos importancia de la que realmente tiene. Y a lo mejor pues no se le da esa importancia o esa... o sí, ese lugar, ¿no? que merece y, bueno, pues visto por un profesional y de manera bastante clara, ¿no? Como, por ejemplo, María Jesús lo ha explicado y bastante profesional y profunda, podemos llegar a convertir un producto que ha pasado desapercibido por nuestros clientes, lo podemos convertir en un producto de éxito. La primera ruta que he querido mostraros, que es la ruta que personalmente más hemos vendido en estos casi 12 años, es la que más hemos facturado, es una ruta por el Cádiz trimilenario. El Cádiz fenicio está muy bien, el Cádiz romano, el Cádiz medieval, el Cádiz de las Américas y el Cádiz constitucional, pero es cierto que cuando una persona viene por primera vez a la ciudad de Cádiz o hace una visita por primera vez a la ciudad de Cádiz, que muchos han venido, pero han venido en carnavales o han venido al sol y la playa, no le podemos vender un producto que esté centrado en una época determinada, porque el turista de a pie le vendes una ruta por el Cádiz de las Américas y le va a parecer fantástico y precioso las torres miradores, la catedral y las casas palacios, pero se va a ir solo con una visión muy limitada y muy microsegmentada de lo que es la ciudad de Cádiz. Por ese motivo, el Cádiz trimilenario es la ruta, como os digo, que más éxito ha tenido, por lo menos en los 12 años que yo llevo en este sector. Es un tour perfecto para personas que no conozcan la ciudad, ya que se trata de una visita, como digo, introductoria por los más de 3.000 años que tiene la ciudad no solo más antigua de Europa, sino también la más antigua de todo Occidente, desde su fundación por los fenicios hasta la actualidad. Y como digo, pasando por esas etapas que ya hemos dicho, fenicio, romano, medieval, América y constitucional, hasta llegar incluso a la época en la que Cádiz tenía su propia banca, que emitía los billetes de curso legal para toda España, ¿no? Antes de que existiera esa figura del Banco de España, que era la Banca Gaditana de Aramburu, y todas las casas palacios que vemos alrededor de ella. Como digo, se puede diversificar esta ruta, es de día completo, la que más suelen pedirnos. También es posible hacerla de mediodía o incluso la que más solicitan en época vacacional para poder lo que es compaginar el turismo cultural con el turismo vacacional y el descanso y demás, suele ser una un poquito más corta, que conlleva una cata de vinos del Marco de Jerez y un almuerzo típico gaditano. Pero también tenemos la posibilidad de hacer visitas temáticas con las temáticas que hemos dicho o incluso con otras. Y visitas teatralizadas. Son varias empresas las que realizan visitas teatralizadas en la ciudad de Cádiz. Aparte de nosotros, está también Animarte y está también Esperide, que tiene una ruta en Cádiz concretamente, que es la del Cádiz Constitucional. La segunda ruta de éxito es la ruta por los pueblos blancos. Cuando os decía que la clave del éxito es un buen producto y la profesionalidad, aquí, por ejemplo, también me refiero a los pueblos blancos, son 19 pueblos blancos.
Cada día vemos muchas agencias, sobre todo extranjeras, que venden rutas por los pueblos blancos por pueblos que no son pueblos blancos. Los pueblos blancos son, por ejemplo, Ubrique, es Grazalema, es Arcos, es Castellar, Porno, es Algar, pero Pueblo Blanco no es Conil, no es el puerto de Santa María y no es Cádiz capital, como vemos en algunos circuitos. Entonces, creemos que la clave también está en profesionalizar ese producto para poder ofertar excelencia y una alta calidad a vuestros clientes y que se vayan totalmente satisfechos y no se encuentren cuando llegan aquí con que lo que han contratado no es lo que ellos esperaban. Los pueblos blancos, como digo, son un total de 19, son todos de la provincia de Cádiz, Ronda no es un pueblo blanco tampoco, y los más conocidos y demandados son Ubrique por su encanto y artesanía peletera, que tenéis aquí una fotografía del Museo de la Piel, donde podéis ver algunos de los primeros bolsos, maquinaria. Esto es una pata de cabra, que es un utensilio con el que se acuña la piel de Ubrique, etcétera. Bueno, y las primeras maletas de piel ya con ruedas, ¿no? Tenemos también mucha demanda por lo que es Grazalema, tanto por su belleza natural, recordando que tenemos el parque del Pinsapo. El Pinsapar es una especie de abeto que solo hay en 3 partes del mundo, en los Montes Urales en Rusia, en el norte de Marruecos y en la Sierra de Grazalema. Y muchísimos clientes de un alto poder adquisitivo vienen buscando ese árbol, que da lugar a muchísimas rutas senderísticas de avistamiento de aves, fauna y de flora. Y es un cliente muy a tener en cuenta. El tercer pueblo más solicitado dentro de la ruta de los pueblos blancos es Arcos de la Frontera, y lo es por su conjunto monumental, patrimonial y artístico. Aquí, por ejemplo, he puesto una de las puertas de la Basílica de Santa María de la Asunción, que creo que fue en 1930, 1931, cuando fue declarado por la UNESCO. A ver, hay una segunda, hay una tercera, una cuarta ruta de pueblos blancos, pero como ya mi compañera se ha extendido demasiado, yo voy a intentar ir dando pinceladas. De todas formas, si tenéis alguna pregunta, si queréis la lista de los 19 pueblos blancos, si queréis ver otras posibilidades de itinerario, no tenéis más que poneros en contacto o conmigo o en el chat o directamente, y yo os resolveré todas las dudas. La tercera ruta que he elegido es una ruta de descubrimientos. De estas rutas que os comentaba, que aún no están consolidadas como producto, pero que son grandes rutas que al ofrecerlas tienen bastante aceptación. El bosque gastronómico, el bosque es verdad que como pueblo monumental y artístico no aporta tanto como otros pueblos, como es el caso de Arcos de la Frontera, que puede que sea el que más arquitectura y patrimonio de la sierra aporte, pero tiene otras muchas cosas. El bosque gastronómico y artesano es una ruta para descubrir molino, por ejemplo, del siglo XVIII, que es el único que queda aún vigente y funcionando de toda Andalucía occidental, y que abastece prácticamente a toda la campiña de Jerez, no solo a Jerez, sino a toda la campiña, de pan. Tenéis aquí el horno que utilizan actualmente, siguen utilizando las técnicas ancestrales, con lo cual es bastante curioso de ver. Además, realizamos talleres de pan en su interior, y es una actividad que, independientemente de que pueda parecer que es llamativa solo para centros escolares o academias de idiomas, en definitiva para un perfil joven, es muy interesante para incentivos de empresas, y nos lo requieren también muchos colegios oficiales de ingeniería, de medicina, etcétera, etcétera. No solo ven el funcionamiento del molino, hacen el taller de pan, sino que después su propio pan, el molinero lo suben a donde vayan a comer, y tienen la opción o de comer con el pan que ellos mismos han llevado a cabo con sus manos, o llevárselo de recuerdo, guardarlo o degustarlo en casa con mayor tranquilidad. Tras la visita a lo que es el molino de abajo y el taller de pan, se puede hacer, nosotros hacemos una visita también a lo que María Jesús ha dicho, que es el Museo del Queso. El Museo del Queso también lleva implícita la posibilidad de hacer un taller de queso, que es esta fotografía que estáis viendo aquí, y que, como veis, es bastante divertido para hacer tanto en familia como incentivos de empresa, como cualquier perfil de cliente, más joven, turismo senior también, etcétera.
Tras el taller, tras la visita al museo, el taller de queso y la degustación de quesos de cabra, payoya y de oveja grazalemeña, ambas son autóctonas y solo la podéis encontrar en la provincia de Cádiz, por eso tiene un valor añadido. Se riega con vinos de la tierra, no tienen por qué ser vinos de Jerez, vinos hay por toda la provincia de Cádiz, aunque no tengan la denominación de origen. Luego explicaremos un poco porque es verdad que hay mucha confusión en cuanto a lo que son vinos y no son vinos de Jerez. Pues, un vino del puerto de Santa María o de San Lucas puede ser un vino de Jerez, porque el marco es un triángulo que une, digamos, esas tres localidades y que por eso forman un triángulo, si lo veis en el mapa, que son Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María y San Lucas de Barrameda. Fuera de este triángulo hay muchísimas localidades como Chiclana, etcétera, etcétera, Trebujena con el Mosto, que hacen exquisitos vinos, aunque no sean con denominación de origen, ¿no? Y pueden ser tintos y pueden ser rosados, etcétera, etcétera, etcétera. Para acabar este paquete del bosque gastronómico, también tenemos la visita a la piscifactoría de truchas de la sierra, donde podemos visitar, ver y hasta pescar los dos tipos de truchas que tenemos en la provincia, que es la trucha arcoíris y la trucha salmonada, que es la que quizás más se conoce, ¿no?, por el resto de España. Tras esta visita iríamos a almorzar a un tabanco típico con posibilidad, como decía, de comer el pan que han elaborado en el taller o bien llevárselo a casa. Y tras la comida se visitaría el centro de interpretación que hay en el bosque, donde además de ver cuál es la industria de la zona y sus rasgos geográficos botánicos, encontramos también artesanía y gastronomía de la zona. La cuarta ruta es una ruta de éxito, es la que más nos soléis pedir, es la ruta de San Lucas Marinera. Es una visita completa que aúna el recurso joya, que es el Parque Natural de Doñana, y la gastronomía típica de la zona, como es el pescadito frito, pero con el mejor marisco de la provincia y que no tiene nada que envidiar al marisco de Huelva. La gamba de San Lucas es conocida a nivel internacional y no solo la gamba, el langostino, etcétera, son con excepcionales caldos dentro y fuera de la denominación de origen de este marco de Jerez que os decía que también llega hasta San Lucas. Y por supuesto, a su lado, pues todo lo que es el microsegmento patrimonial, el Castillo de Santiago, que es este que podéis ver aquí, el Palacio Municipal o el Palacio Ducal, que ya lo habéis visto en las diapositivas que os ha presentado María Jesús, son los más demandados. Se empieza con un paseo en barco por la desembocadura del río Guadalquivir, que es esta fotografía que podéis ver, donde nos adentramos en el Parque Natural de Doñana y podemos observar sus aves, fauna y flora, tanto el espacio protegido como el del entorno de las marismas, que no tiene nada que desmerecer. Tras el almuerzo en bajo de guía, degustando ese pescado frito y ese marisco, la zona del mejor marisco es la de bajo de guía, y haríamos tras ese almuerzo lo que sería la San Lucas cultural del casco histórico, ¿no?, del Castillo de Santiago, Municipal, Palacio Ducal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que más solicitan de San Lucas y lo más conocido, pero tenemos alternativas a lo que es San Lucas Patrimonial, que sería un producto de los llamados descubrimientos. Las distintas opciones y menos conocidas para descubrir el amplio patrimonio monumental y artístico de San Lucas de Barrameda, menos conocida quizás por esto y más por sus bodegas, gastronomía y las marismas, son tres principalmente. Una sería la ruta de la primera vuelta al mundo, que el año pasado, al celebrar la quinta circunnavegación, pues fue bastante demandada. La estratégica situación de San Lucas de Barrameda en la vía de la ruta comercial entre el puerto de Sevilla y lo que es el continente americano influyó crucialmente en este devenir histórico de la ciudad, y gracias a esta importancia, digamos, mercantil que tiene el puerto de San Lucas, pues la ciudad se convirtió en residencia de grandes y pudientes comerciantes, así como también en el lugar de partida de numerosas órdenes religiosas, por lo que aquí podemos hacer, creo recordar que eran unas 12 paradas. No recuerdo exactamente todo y tampoco os quiero aburrir demasiado, porque siempre podéis ampliar información si os interesa. Pero, por ejemplo, el reloj ecuatorial de la legua cero sería el punto de partida, la nao Victoria, la Nuestra Señora de Guía, los azulejos conmemorativos de la primera vuelta al mundo, y luego, bueno, el convento de Regina Coeli, numerosas iglesias como la de Santo Domingo, San Nicolás, el Castillo de Santiago también, o convento de Capuchinos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta foto que
que ilustra aquí lo que sería la ruta barroca, que es la época de mayor auge comercial en Sanlúcar y que coincide con uno de los movimientos artísticos más importantes de Andalucía, como es el barroco, iglesias, palacios barrocos, etcétera, 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 como aquí sí que serían casi 20 puntos a visitar, que os daría para un paquete de día completo, y que así a bote pronto os diría el antiguo ayuntamiento, la Merced, la parroquia Nuestra Señora del Carmen, la Casa Palacio de los Moredas, el Palacio del Marqués de Arizón, etcétera, etcétera. Y la última que sería la Sanlúcar americana, la estratégica situación de Sanlúcar también por esta ruta comercial, ¿no? Esta tiene menos, sería a lo mejor mediodía, son menos puntos a visitar, incluiría el convento de Capuchino, de nuevo la casa de Marqués de Arizón y el convento de la Madre de Dios o Nuestra Señora de los Desamparados, etcétera, etcétera. Es una ruta que es verdad que es muy demandada por lo que es el turismo senior, que es más aficionado al arte sacro. Y esta ruta pues incluye muchas iglesias, conventos, etcétera. Visitaríamos también una bodega, aquí se suele hacer, nosotros solemos hacer un estudio del perfil de cliente para poder ofrecer la bodega que más se ajuste a sus preferencias. Pues como decía antes María Jesús, hay grandes bodegas de renombre que nadie quiere irse sin conocer, creo que ya he hablado, no sé si ahora mismo de Fundadores, de González Díaz, no, de Osborne, ¿no? Pero por otro lado hay otras menos conocidas, como son, por ejemplo, Bodega Tradición, que tiene esa maravillosa colección pictórica en la que incluye cuadros de Goya, o el majestuoso edificio, por ejemplo, de 10 Méritos, que data de 1770 y que además tiene uno de los cascos más emblemáticos de Jerez, entre otras muchas bodegas con encanto, ¿no? Pues en el caso de Sanlúcar estudiaríamos el perfil del cliente para ver a qué bodega se ajusta más sus preferencias y llevarla pues a Bodegas Barón o a Barbadillo, o etcétera, etcétera, etcétera. La séptima ruta la hemos llamado Jerez Enológico, ganadería ecuestre cultural, incluye Jerez y Medina, incluye estos 3 microsegmentos, lo que es la enología en Jerez, la ganadería taurina y ecuestre, que se encuentra en Jerez y en Medina, en la carretera de Medina, y finalmente el turismo cultural de esta última. Consta de una ruta que se puede hacer, lo que es la parte del Jerez enológico, costaría de una ruta, esta es la diapositiva, costaría de una ruta que se pueda hacer a pie, como este caso que veis las chicas aquí abajo en la fotografía, o en 4x4 por los viñedos de la zona, donde además de conocer el origen del vino, aprender a distinguir los distintos tipos de uva, que engloba el marco de la denominación de origen de Jerez, que os he explicado antes, podrán ver in situ los viñedos, sus cuidados, sus características y además degustar o bien un estupendo desayuno o un estupendo aperitivo, dependiendo de la hora que decidamos poner la actividad. Nosotros normalmente es la primera que hacemos a primera hora de la mañana, con lo cual lo que hacemos es el desayuno. Tras la visita vamos a visitar una ganadería brava con espectáculos, caballos bailando al son de la música, toros bravos, vacas y terneros. Dependiendo del día, porque las ganaderías no están abiertas, a ver, tenemos que tener en cuenta que una ganadería tiene una función totalmente distinta. Lo que pasa es que la englobamos dentro de lo que es el microsegmento de turismo industrial. Pero claro, no puede estar todos los días abierta a todas horas porque entonces no realizarían las labores típicas o características de una ganadería. Nosotros lo que hacemos es estudiar, dependiendo del día que queráis venir o que el grupo quiera venir, estudiamos las posibilidades. O bien vamos, por ejemplo, si es miércoles o domingo, iríamos a la ganadería de Domecq, que tiene, como os digo, un espectáculo de caballos bailando, los toros bravos, las vacas, los terneros, incluso hacen una escenificación de lo que es el destete del ternero y la vaca, o bien el espectáculo de la Real Escuela Ecuestres, si por ejemplo venís un sábado, o bueno, se van viendo las distintas posibilidades. Tras esta visita se haría el almuerzo en lo que es el Castillo de Medina, que es un enclave estupendo y donde además se puede degustar una rica parrillada de ibérico, del cerdo hasta los andares, ¿no? Como se suele decir. Pues aquí degustaríamos lo que sería de las distintas partes del cerdo ibérico y hecho a la parrilla. Pluma, lagarto, costillar, lomo, etcétera. Y en Medina son especialistas
en estos menesteres. Finalmente, tras el almuerzo, llevaríamos a cabo la ruta que es esta tercera foto que aparece la primera, pero es por tema logístico. Degustaríamos esta rica parrillada y llevaríamos a cabo la ruta por Medina, que sería una ruta monumental. No os voy a explicar las virtudes de Medina porque ya lo ha hecho mi compañera. Recordad que tiene el Museo Arqueológico que condensa en su sala los más de 3.000 años de historia. También tiene 2 espacios arqueológicos. El primero de ellos es parte del urbanismo monumental de la Sido-Caesaria romana y además tiene los vestigios de una alfarería de la época islámica. La calle adyacente del museo, que son 15 metros de calle romana, y finalmente, objetos descubiertos durante las excavaciones y las cloacas, que es lo que representa esta fotografía. Por eso es tan estrecho e incluso a lo mejor os da sensación claustrofóbica, pero los techos son más bien altos y es una delicia recorrerla. La alternativa a la ganadería en Jerez, en Medina, perdón, que es esta que hemos visto, que hemos dicho que es de la familia Dome, podría ser la ganadería de Borque, que está en Jerez, y entonces, en vez de la visita de Medina Cultural, se podría hacer la visita de Jerez Cultural. La otra ruta por Jerez sería Jerez Cultural y Flamenco, que es la de éxito, que es la que más solicitan y se la gastronomía y los vinos de la tierra si hacemos esta segunda ruta, flamenco, unido con la ruta de los tabancos. La octava ruta, que es otra ruta éxito, es la del puerto de Santa María, conocida como la ciudad de los 100 palacios. Y bueno, pues se visitaría la Plaza del Castillo, Polvorista y todas las casas palacios que podamos realizar. Son rutas que normalmente se hacen en mediodía y que se pueda unar con una visita por la tarde a lo que es el yacimiento de Doña Blanca, que antes ha explicado también mi compañera. Se puede visitar la bodega del Castillo de San Marcos, que pertenece a Caballero, o también la bodega de Osborne, que cuenta además con el Museo de la Tolo Gallery desde hace aproximadamente un par de años y en el que, además de la historia y recorrido de este icono, podemos encontrar curiosidades y objetos relacionados con la bodega, el vino, etcétera. La novena ruta sería la del Cádiz de 1812. Es una visita por la primera Constitución española y europea. Esta visita no la voy a explicar porque ya la ha explicado mi compañera, pero sí que tenéis la posibilidad de hacerla guiada o teatralizada. La teatralizada, la verdad es que tiene mucho más éxito y el perfil de cliente igualmente no es para nada un perfil joven, perfil senior, turismo familiar, incentivos de empresa, etcétera, etcétera. Y se puede realizar en 2 idiomas, en español y en inglés. Otra ruta es la ruta carnavalera, que es otro de los éxitos. En Cádiz no pueden faltar rutas carnavaleras. La que más éxito tiene actualmente es la del Gran Teatro Falla, de la empresa Una, de 3.000 historias, que habla de cuándo surge el carnaval, desde cuándo existe el concurso oficial, cuándo surgieron las distintas modalidades de agrupaciones, cuáles son las que siguen vigentes, los lugares de celebración, etcétera, etcétera. Vanessa, perdona, soy Miriam de Booking Facts. ¿Sí puedes ir terminando, por favor? Sí, la ruta de Santipetri, que sería una visita al islote que ya hemos visto cuáles son sus características.
historiográfica. Visita en barco para poder acceder al castillo, visita el castillo con posibilidad de almorzar dentro del castillo con un servicio de catering y que finalizaría con un paseo a caballo por la playa, aunque también se podría hacer por el Parque Natural de Santipetri. Ya me quedan 3 rutas. Visita a Conil con un ronqueo de atún en barbate y Vejer, que es otra de las rutas éxito. Conil es una población con tradición artesana y pesquera y todo ello lo vamos a ver, por ejemplo, en el Centro de Costumbres Conileñas. Agricultura, pesca y utensilios para ambos, los minerales de la zona, reproducciones de la casa de la época y distintas alusiones a lo que es la figura del pícaro de Conil, su historia y trascendencia, la Torre de Guzmán el Bueno, el Museo de la Chanca y del Museo de la Chanca y Santa Catalina, etcétera, nos acercaríamos al almuerzo donde nos desplazaríamos a Barbate, podríamos visitar el Museo del Atún o bien hacer turismo industrial de nuevo, visitar una fábrica de conservera y demás y asistir a un ronqueo de atún rojo durante la época o de atún amarillo, que es el atún común que todos conocemos. Tras la visita del ronqueo y las diversas explicaciones de las distintas partes de atún en que se emplea para conserva, salazón, etcétera, se realiza una degustación y al finalizar comeríamos en un restaurante y visitaríamos, por ejemplo, el declarado en 2013 Pueblo Bonito de España, que es Veje de la Frontera, con un amplio recorrido de unas 4 horas. Aquí, por ejemplo, os dejo una muestra de artesanía hecha en Palma, porque Veje es de tradición cestera y palmera. Otra ruta sería Tarifa más Baelo Claudia, que es una ruta de gran éxito, aparte de la visita a lo que es la ciudad medieval de Tarifa y Baelo Claudia, que la habéis visto anteriormente, esta foto complementar perfectamente con lo que ha dicho mi compañera, que es un avistamiento de cetáceos, que no son solo ballenas y delfines, sino calderones, cachalotes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos cetáceos. De hecho, el delfín es un mamífero, no es un cetáceo, pero se le considera dentro de la ruta. La penúltima ruta, que incluye Jimena, Castellar y San Roque, es una ruta del descubrimiento, es una ruta nueva. Jimena es una ciudad con mucho encanto y lo podemos ver, por ejemplo, aquí en el conjunto conjunto monumental del castillo, declarado Monumento Nacional en el 31, con diversas iglesias y el canal real de la fábrica de artillería, fortaleza, convento y la Almoraima, ¿no? En Castellar tenéis aquí el castillo, etcétera, etcétera. Incluso lo podemos complementar con Polo, que como sabéis en San Roque se encuentra Sotogrande, que es el destino de un cliente con un poder adquisitivo más bien alto y tenéis distintos clubes de polo allí. La última ruta, que es otra ruta de descubrimiento, incluye lo que es Bornos, Zahara de la Sierra y Olvera. Bornos es otro pueblo blanco de los 19 que hemos estado comentando, pero quizá está siendo más descubierto y más conocido ahora. Posee además de enclaves espectaculares donde realiza todo tipo de actividades de turismo activo por el tema de que tiene el pantano de Bornos, por tierra, aire y agua. El castillo de Palacio de los Rivera, complementa el edificio, estos jardines estupendos y renacentistas que podéis ver aquí. Olvera, que ya os ha hablado mi compañera de todas sus bondades y que ha sido desde la prehistoria lugar elegido de asentamientos romanos y por eso creemos que es importante. Y bueno, y finalmente Zahara de la Sierra, que es esta que aparece aquí. Estas son 15 rutas así con grandes pinceladas. Hemos intentado aunar lo que es el patrimonio monumental, porque cultura realmente es todo, no solo el patrimonio, el vino y los caballos, pero es muy difícil en tan poco tiempo poder hablar de una provincia tan rica, que es la provincia más rica y diversa de la comunidad andaluza. Y bueno, pues por lo menos que os llevéis unas grandes pinceladas y por supuesto estamos a vuestra disposición para cualquier ampliación de información que necesitéis. Muchas gracias por haber asistido a este webinar y espero veros muy pronto. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias, María Jesús. Si os parece, os voy a leer, tengo aquí algunas preguntas que haceros, ¿vale? Que están haciendo los agentes. María Jesús, en este caso esta sería para ti. Nos dice Mireia si puedes repetir, por favor, las fechas de las degustaciones del atún en Barbate, Conil y Tarifa. Ahora mismo. De las rutas del atún, ¿verdad? Sí, pues correcto. Mira, las rutas del atún son Zahara de los Atunes,
del 16 al 20 de mayo. Barbate, del 9 al 13 de mayo. Conil, del 4 de mayo al 4 de junio. Tarifa, del 25 de mayo al 6 de junio. Muy bien. Mireia también nos pregunta si puedes repetir, por favor, de qué pueblo eran las mantas de lana que has comentado a lo largo de la presentación. Sí, son de Grazalema, uno de los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz. Estupendo. Grazalema. Gracias, María Jesús. Mira, Amara nos dice que si nos puedes comentar, por favor, qué tal funciona la conexión aérea para llegar a Cádiz. Vale, pues sí, claro. Vamos a ver, tenemos vuelos, evidentemente aquí dentro de España, tenemos vuelos con Jerez-Barcelona, con el Prat. Tanto en invierno, con dos compañías, Vueling y Ryanair. Y funcionan en invierno del 2 de febrero al 24 de marzo y en verano del 25 de marzo al 27 de octubre. Eso con Barcelona. Luego con Bilbao, que se acaba de inaugurar casi, es con Vueling, con Bilbao, Jerez-Bilbao, Vueling. Y es de temporada, del 27 de marzo al 27 de octubre. Luego tenemos con Madrid, que también tenemos con Iberia, en invierno, igual, prácticamente del 2 de febrero al 24 de marzo y del 25 de marzo en verano al 27 de octubre. Invierno y verano. Luego tenemos también con Palma de Mallorca. También con Vueling tenemos también temporada de invierno y de verano con las fechas anteriores. En invierno del 2 de febrero al 24 de marzo y en verano del 25 de marzo al 27 de octubre. Esas son las conexiones nacionales que tenemos. Estupendo, muchísimas gracias. Decir a Eduardo, se interesa por el listado y conocer un poco más de los pueblos blancos. Eduardo, te lo hará llegar Patronato de Turismo por correo electrónico, al igual que Raquel, que pide empresas de alquiler de coches en Puerto Santa María, que de la misma manera contestaremos por mail. Mira, nos dice Mónica que si en la ruta, creo que esto es para Vanessa, en la ruta de carnaval, ¿existe alguna posibilidad de concertar alguna representación con alguna chirigota comparsa para grupos? Y si es así, ¿qué número de personas sería necesario para eso? Sí, es posible y el número de personas es indiferente. Normalmente las agrupaciones, tanto chirigota como comparsa, romancero o cuarteto, tienen normalmente estipulado un canon. Les da igual que sean 2 personas como que sean 20. Supongo que tendrán distintas tarifas por si son más reducidas en bodas, en incentivos de empresas, etcétera. Entonces, yo lo que les recomendaría, si tiene en mente alguna agrupación en particular, que se ponga en contacto con ellos, o si no tiene ningún contacto, a mí no me importa hacer un poco de enlace y ponerle en contacto, valga la redundancia, con lo que es el manager o el director comercial de la agrupación y que ellos les pasen sus tarifas, sus distintas tarifas para cada evento. Mira, Estupendo. Miriam, perdona. Sí. No, que bueno, me ha preguntado alguien por los aviones, pero bueno, ya de camino quiero comentar que evidentemente a Cádiz también se puede llegar en tren y las conexiones que tenemos con el Alvia a Madrid y también con el AVE a través de Sevilla, evidentemente, hacia Barcelona, Zaragoza y toda esa parte. Y luego a Madrid, bueno, va pasando evidentemente Sevilla, Córdoba y Madrid, en Madrid coger conexiones hacia otros puntos de España, claro. Estupendo. Al hilo de esto, María Jesús, pregunta Sandra, si tienes a mano puedes comentar las conexiones internacionales del aeropuerto de Jerez. No sé si tienes esa información a mano. Sí, tengo aquí. Vale, bien, vamos a ver. Entre las conexiones internacionales tenemos bastantes vuelos a Alemania, que sería Berlín. Tenemos del 29 de abril al 27 de octubre, es en temporada, ¿de acuerdo? Luego en Düsseldorf también, en invierno, tenemos del 2 de febrero al 24 de marzo y en verano del 25 de marzo al 27 de octubre, más o menos, o sea, casi toda la temporada,
con Condor, TUI Fly y Eurowings. Luego, también tenemos a Frankfurt, también la temporada completa con Ryanair, en invierno y en verano. Luego con Condor y TUI Fly también toda la temporada también a Frankfurt, ¿vale? No hay fecha, o sea, es toda la temporada. Con Hamburgo tenemos también toda la temporada con Condor y TUI Fly y con Eurowings del 29 de abril al 29 de octubre, a finales de octubre, ¿vale? Colonia, es que son muchas ciudades, sí. Colonia tenemos también en temporada completa con Eurowings, ¿vale? Luego Hannover también prácticamente en invierno con TUI Fly, ¿vale? Y en verano, durante todo el verano, tanto con TUI Fly como con Condor. Ahora, Múnich también tenemos, también en invierno con TUI Fly y con Condor, toda la temporada, ¿vale? Y Stuttgart tenemos con TUI Fly en toda la temporada y con Condor también toda la temporada. Ahora, con Bruselas sí que es más, es del 2 de mayo al 30 de septiembre con la Brussels Airlines y del 1 del 4 al 25 de octubre con Jet Air Fly. Con Londres tenemos con Ryanair toda la temporada. Luego a Stansted, Londres Stansted. A Londres, nada, a Londres Stansted, nada más. Luxemburgo tenemos del 7 de abril al 13 de octubre. O sea que de Zúrich también tenemos con Edelweiss, más en verano, bueno, empieza el 25 de marzo hasta final de la temporada, o sea, octubre o así. En Berna, Suiza, con el Helvetic Airlines del 11 de mayo al 19 de octubre, también en temporada. Todo eso, evidentemente, si lo necesitas detalladito, se lo pasamos porque, claro, esto hay que apuntar muchas cosas. Claro, claro, sí, estupendo, muchísimas gracias. Bueno, decirle a los asistentes, hay varios de ellos pidiendo los contactos tanto de María Jesús como de Vanessa. Deciros que en el mail que vais a recibir al finalizar el webinar, seguramente a lo largo del día de mañana, ahí vais a tener los contactos de las dos. Beatriz nos está pidiendo también las rutas y precios de las mismas que ha comentado Vanessa, se la haremos llegar por correo electrónico. Y deciros también, porque hay varios comentarios de esta índole, de que necesitan las agencias los contactos de proveedores de experiencias, visitas y cualquier otra empresa que ofrezca servicio para grupos. Pasaremos vuestras peticiones a Patronato de Turismo y ellos se encargarán de enviar toda esta información. Bueno, con esto damos por finalizado el webinar de hoy. Agradecer muchísimo a Patronato de Turismo, a través de María Jesús García Valdivia y a Vanessa Alonso. Ha sido interesantísimo y nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Principio, que no lo puedo yo tocar, ¿no?